Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Cada denuncia de robo de combustible activa una respuesta inmediata. Nos tomamos muy en serio la protección de este recurso esencial para Costa Rica y actuamos sin demora para evitar cualquier impacto negativo. Durante los últimos meses hemos localizado una toma ilegal cada 3 días. Día a día nos preparamos para enfrentar el robo y asegurar que la energía que mueve al país nunca se detenga. En Recope nos encargamos de la energía que mueve al país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Grupo ICE. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Horizontes. Presentamos Horizontes, un programa que le permite informarse del acontecer nacional e internacional. Buenos días. Estamos en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Un programa que ya nos aproximamos a los 20 años, si Dios lo permite, y si ustedes nos siguen acompañando, en febrero próximo estaremos llegando a los 20 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana que nació y sigue con una sola finalidad: promover la participación ciudadana. El formato nuestro nos permite traer entrevistas de 1 hora con un solo tema, sobre temas que quizás en otras emisoras y en otros programas, por el formato, por el corte, no hay tiempo de escuchar. Aquí nosotros lo que queremos es traer a personas que toman todos los días decisiones para que ustedes y nosotros vivamos mejor, con la finalidad de enterarnos acerca de qué es lo que se está haciendo por el país, cómo podemos mejorar, cuál es el aporte que se está dando desde diferentes instituciones a la sociedad costarricense. Antes de iniciar, les recuerdo, como siempre, que transmitimos en simultánea por nuestra página de Facebook. Estamos en 96.3 FM y si tiene que apartarse de su aparato de radio, puede escucharnos en nuestra página de Facebook. La dirección es muy sencilla: facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Ahí le hemos dejado un link para que usted, con solamente darle clic, nos pueda escuchar de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular en cualquier parte del mundo. Perdón, y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica. Bueno, amigos, hoy vamos a conversar con el ingeniero Marco Acuña Mora. Él es el presidente ejecutivo del Grupo ICE. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida a Alicia acá en esta, que espero que sea la primera de muchas oportunidades para que Alicia pueda comunicar, porque se hacen muchas cosas, se hace mucho trabajo y lamentablemente, sobre todo en este año electoral, salen muchos detractores y eso no se vale. No se vale cuando las cosas se están haciendo bien, tratar de opacar la función. Ingeniero Marco Acuña Mora, gracias por estar con nosotros aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Es un gusto compartir con usted. Es un gusto para mí también y un saludo enorme a todos los radioescuchas, todas las personas que siguen este programa. Gracias, ingeniero. Tal vez antes de empezar, para entrar en materia en cuanto a lo que es Grupo ICE, ¿cuántos años de laborar en el ICE y cuál es su carrera? Tengo entendido que usted es ingeniero eléctrico, pero también tiene una especialidad que sacó allá por el lado de Escocia. Coméntenos un poquito para conocer un poco acerca de su persona. Sí, muchas gracias. Bueno, hablando desde el punto de vista profesional, yo empecé a trabajar en el 2004 como ingeniero en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Ahí estuve como por 4 años y medio. Después de eso me fui a trabajar en la empresa privada por 10 años. Y en el 2019 regresé al ICE, pues ganando un concurso para director corporativo de electricidad, que es un puesto ejecutivo que
veía los negocios de electricidad, tanto de Fuerza y Luz como del ICE. Después de ahí, ya en el 2022, pues fui seleccionado por parte del presidente y del Consejo de Gobierno para formar parte del equipo como presidente ejecutivo del ICE, pero desde el punto de vista de formación académica, en efecto, yo soy ingeniero electricista de la Universidad de Costa Rica. Después saqué una maestría en ingeniería eléctrica también de la Universidad de Costa Rica, y ya más adelante me empezaron a gustar pues otras ¿cómo se llama? Áreas, en este caso de negocios. Entonces sí, saqué una maestría en administración de empresas de una universidad de Escocia, de Eriod Watt se llama la universidad. Y bueno, eso me ha servido muchísimo para ver de manera más amplia el mundo técnico, eléctrico, el mundo de los negocios, y por supuesto estando en el ICE, pues todos los elementos importantes que le permiten a uno tomar las mejores decisiones en beneficio del país y de todas las personas. Bueno, sí, le hacía esa pregunta porque es importante que los costarricenses nos informemos acerca de usted. Es una persona muy joven, pero qué bueno saber que hay gente joven, muy bien preparada, que está a cargo de instituciones tan grandes como lo que es Grupo ICE. Entrando en materia, vamos a hablar sobre la campaña Apagá el Desperdicio. Parece mentira, pero todos los días en la casa, ustedes lograron captar lo que hacemos en la casa todos los días con nuestros hijos y lo que hacían nuestros padres con nosotros también. Apague la luz. ¿Quién está en una habitación? ¿Por qué dejaron la luz encendida? ¿Por qué dejaron la pantalla encendida? No hay nadie viendo, etcétera, etcétera. En fin, esto es de todos los días, es una cuestión cultural. Pero lograron muy bien el ICE con esta campaña Apagar el Desperdicio. ¿Qué es la campaña Apagar el Desperdicio del Grupo ICE? La campaña Apagar el Desperdicio es una iniciativa de esta administración para volver a posicionar en la mente de los ticos y de las ticas ese uso racional de la electricidad, en el uso diario en la casa, más que todo, ¿verdad? Porque ya en la parte empresarial, pues ya hay ciertos procesos para ir optimizando, porque bueno, a eso se dedican, ¿verdad? Ir optimizando Correcto. Sus costos. Pero en la parte del hogar lo habíamos dejado un poco ahí, ¿verdad? Estancado, y dijimos nosotros, no, aquí tenemos que ir de nuevo a comunicarle a la ciudadanía que el ahorro de electricidad es importante porque impacta de manera positiva al país, al ambiente y por supuesto a todos los costarricenses. Sí, muy importante incentivar el consumo responsable de la electricidad en los hogares, porque como bien lo decía yo ahora, todos nos pasó cuando éramos chiquillos y ahora como padres de familia nos sucede con nuestros hijos también, sí. Recordándoles que hay que apagar las luces, y ni qué decir de los minutos que se duran en la ducha también, porque hay duchas de 10 minutos y hay duchas de 45 minutos que realmente sí. El consumo es muy grande. ¿Por qué es importante esta campaña en este momento? Vea, ahorita el país en realidad cuenta con buenas reservas energéticas, por lo menos en este momento. Sin embargo, cuando usted utiliza electricidad y no la usa para algo, o sea, y el uso no es para algo productivo, para algo que le va a generar valor a usted, es un impacto negativo para el sistema eléctrico nacional. ¿Por qué? Porque si usted suma todos los desperdicios de todas las casas del país, suma un montón de energía que tiene que ser producida, y esa producción tiene costos e impacto en el ambiente. Entonces, si nosotros logramos reducir ese desperdicio de manera consciente con todos nuestros clientes, eso va a tener un impacto positivo para que esa electricidad se pueda usar para generar valor en actividades de otras casas, en actividades de empresas e industrias, y no estamos hablando necesariamente hoy, pero es que todos los días crece la demanda eléctrica. Entonces, así también evitamos hacer inversiones más grandes en plantas de generación, solamente ahorrando, estamos hablando de un 10, un 15% que se podría ahorrar, y esto impacta de manera positiva las tarifas eléctricas también. Entonces, es un beneficio para todos. Y directamente en las casas, si no se desperdicia, pues también se paga menos en el recibo eléctrico. Sí, es un ahorro y todos quisiéramos ahorrar. Si usted llegó tarde, amiga y amigo oyente, estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana,
Hoy conversamos con el ingeniero Marco Acuña Mora. Él es el presidente ejecutivo del Grupo ICE. Con él estamos hablando acerca de esta campaña que ha lanzado el Grupo ICE, Apagar el Desperdicio, que nos parece que es importante. Ojalá que usted, estimada amiga, estimado amigo, se sume a esta campaña. Le va a traer beneficios económicos en su bolsillo, buenos hábitos en su familia y desde luego ahorro para el país. Y como bien dice don Marco, esta energía se puede utilizar para desarrollar el país. ¿Cuánto se desperdicia de electricidad en promedio en los hogares costarricenses, don Marco? Que eso es muy importante. Vea, según los estudios que hemos hecho, estamos hablando entre un 10 y un 15%. Eso es bastante. Sí, como no. Eso es bastante, ¿verdad? Porque si eso se traduce en dinero, en una factura de 10,000 colones, de esos 10,000 colones estamos hablando que 1,000 a 1,500 colones, para hacerlo sencillo, estaríamos botándolos, ¿verdad? Botando la plata. Al final es dinero que se le paga al ICE y el ICE lo utiliza para sus actividades, para producir esa energía que no se utilizó. Entonces, nos pagan, pero lo usamos para pagar producción de energía que no se usa. Entonces mejor se ahorra, nosotros no tenemos que producir esa electricidad y tenemos un impacto positivo para todos. Sí, muy bien lograda esa campaña, definitivamente. Ojalá que le llegue al corazón de los costarricenses. Ingeniero Marco Acuña Mora, le pregunto a usted como presidente ejecutivo del Grupo ICE, ¿qué son los vampiros eléctricos? Es que los oímos hablar muchas veces de los vampiros eléctricos y el consumo fantasma. Y entonces expliquémosle a los oyentes de Horizontes qué es el consumo fantasma y qué son los vampiros eléctricos. Sí, a ver, es interesante, esto es parte de la campaña educativa de apagar el desperdicio. El consumo fantasma son aparatos que están enchufados y consumen electricidad, aunque no estén en uso. Y es interesante, pero, por ejemplo, hay los hornos de microondas, por ejemplo, están conectados, pero siempre tienen las pantallitas prendidas, tienen adentro aparatos electrónicos que siguen consumiendo electricidad, etcétera. Y esos son los consumos fantasmas, son aparatos que están ahí siempre consumiendo electricidad, pero uno no se da cuenta. Y luego están los vampiros eléctricos, que esos son que consumen electricidad porque siempre están como listos, ¿verdad? Listos para prenderse, listos para actuar. Entonces ellos están consumiendo. Entonces tienen prendidas las luces, tienen prendidos aparatos internos que reciben las señales, etcétera. Como puede ser la pantalla de televisión de las casas, la pantalla de televisión de las casas. Como la pantalla de la televisión. Y vea, algo que consume electricidad que nosotros no creemos que no. Los cargadores de los teléfonos. Ellos consumen electricidad aunque usted no tenga el teléfono conectado. Entonces, esos son vampiros porque siempre están, como dicen vulgarmente, chupando electricidad y no los estamos usando. Entonces, por eso es importante no solo apagar el tele cuando usted no lo está viendo, sino también tratar de desenchufarlo cuando no se vaya a utilizar. Esto para evitar esos consumos que, si usted suma todo el tiempo de todo el mes y todo el tiempo de todo el año, tal vez en un ratito no es mucho, pero cuando usted empieza a sumar toda la semana, todo el mes, todo el año, sí, ya son montos considerables. Sí, definitivamente. Además de eso, por aspectos de seguridad, en el caso de los cargadores de teléfonos o de la tablet o de esos tipos de cargadores, nos hemos dado cuenta por las campañas que han hecho ustedes y cuando uno le da un poquito de prevención para evitar incendios y desastres, de que se recalientan definitivamente, aunque no esté el teléfono, ¿verdad? Así es que usted como ingeniero eléctrico nos puede hacer la reflexión también. Totalmente. Vea, esos aparatos adentro, todos los cargadores de teléfonos y de tablets y de computadoras incluso, adentro tienen un transformador, como esos que usted ve en los postes de las calles. Correcto. Solo que chiquitito. Entonces ese transformador, si está siempre conectado, él consume electricidad. Y con el tiempo se van desgastando. Entonces puede ser que eventualmente fallen y produzcan algún incendio. Entonces siempre es importante desconectarlos cuando no se usan, porque también usted extiende la vida útil del aparatito o de los equipos, ¿verdad?
y lo conecte cuando usted va a cargar el teléfono, por ejemplo, la tablet, la computadora. Entonces, efectivamente consumen electricidad, se van desgastando con el tiempo siempre y cuando estén conectados. Entonces, si los desconectamos cuando no se usan, bajamos la posibilidad de fallas y de incendio, y a su vez les extendemos la vida útil a los propios aparatos. Una buena práctica. ¿Qué hábitos podemos modificar fácilmente en casa según esta campaña Apagar el Desperdicio del Grupo ICE? Vea, algo que siempre le decían a uno, ¿verdad? Como, es que usted salió del cuarto, se fue para la cocina, apague la luz. Sí, claro. ¿Verdad? Es muy sencillo, apague la luz. Se fue de la cocina para la sala y no hay nadie en la cocina, apague la luz de la cocina. Eso sí, muy sencillo. O a veces estamos en la habitación y puede ser que hayan varias luces, y entonces si usted no necesita todas, prenda solamente una luz, la luz de noche, por ejemplo. Entonces ya ahí uno ahorra. Descargar lo que hablamos ahora, los cargadores eléctricos, y algo que consume muchísimo en las casas son los calentadores de agua, los aires acondicionados, las cocinas eléctricas, y entonces en esos 3 elementos podemos tomar medidas. Por ejemplo, la cocina eléctrica, utilizarla, pues, el disco del tamaño de la olla, por ejemplo, ¿verdad? Para no desperdiciar el espacio que queda ahí. Estoy hablando de las que son de vitrocerámica, sí, claro, estas, ¿verdad? Claro. Entonces utilizar las ollas del tamaño del disco. En los aires acondicionados, ponerlos en 23 grados, por ejemplo, eso ahorra bastante de electricidad y extiende la vida del equipo. Y también cerrar las puertas y ventanas, porque si no, estaríamos haciendo que el aire trabaje siempre sobrecargado, tratando de enfriar área que no le corresponde. Si usted deja abiertas las puertas y las ventanas, o sea, trata de enfriar el exterior y eso va a ser imposible. Entonces el aire sufre y consume mucha electricidad. Y lo otro son la ducha. Ya sea que en su casa haya ducha, de esa que cuando usted abre la llave se calienta el agua ahí mismo, o tanque de agua caliente. Si usted dura 10 minutos, gasta una cantidad de agua caliente, pero si dura 40 o 30, gasta una cantidad 2 o 3 veces más de agua caliente. Y el agua caliente, para calentarla, se utiliza electricidad. Entonces ahí es donde puede haber un gran ahorro. Yo le voy a poner un ejemplo. Aquí en la casa se hicieron unos cambios de tanque de agua caliente y de cocina, y con eso nos bajó la tarifa eléctrica, o sea, el recibo como en unos 40,000 colones. O sea, es bastante lo que se puede lograr con eso. Entonces es acondicionando los elementos y utilizándolos de una manera racional. Por ejemplo, voy a hacer el comercial. En la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y en el ICE se venden cocinas de inducción. Esas cocinas son hasta un 60% más ahorrativas que las eléctricas tradicionales. Entonces ahí podrían tener también un ahorro importante en el hogar. Sí, eso es importante porque, qué sé yo creo que cada día se usan menos los tanques para agua caliente, porque realmente se calienta una gran cantidad de agua que no se va a necesitar, mientras que ahora hay unos más eficientes que va calentando el agua que pasa solamente, que es el agua que vamos a consumir, ¿correcto? Exactamente, esos son más ahorrativos. Ok. ¿Qué papel juega el Profe Energía en esta campaña Apagar el Desperdicio? El Profe Energía yo creo que tiene mucho que decirnos a todos y enseñarnos y recordarnos los que son buenas prácticas y buenos hábitos. El Profe Energía es un personaje que nace en esta campaña para brindar consejos, buenas prácticas y también orientar en caso de que las personas tengan dudas. Es un personaje para darle una cara a la campaña y poder comunicar todos estos buenos consejos. Y de esta manera pues llegar a la mayor cantidad de personas, desde las personas adultas de los hogares hasta los niños y jóvenes. O sea, todos estamos llamados a hacer uso racional de la electricidad. Y quiero decir algo también para que no se malentienda, porque no es que nosotros estemos en una crisis eléctrica, mucho menos, no. Es que así como hay que ahorrar agua, hay que ahorrar electricidad y también ahorrar dinero en los hogares, en la economía familiar. Todo eso es importante. Entonces,
puede ser que nosotros tengamos mucha abundancia, pero eso no significa que podamos desperdiciar, porque esa energía o esos recursos podemos utilizarlos como país para otras cosas. Los ciudadanos pueden ingresar a esta campaña, si mal no tengo la información, yo creo que sí es correcta la información, en www.grupoice.com, en el portal web del ICE, para que la gente pueda ver todo lo que son, toda la campaña completa, que es muy divertida, dicho sea de paso, y muy amigable. Es correcto, puede ingresar cualquier ciudadano a www.grupoice.com. Totalmente. También en las redes sociales del ICE hay publicaciones sobre la campaña, así que todas las personas pueden ingresar a grupoice.com o en las redes sociales para pues ver todo estos consejos educativos para el mejor uso de la electricidad. Usted nos hablaba ya, y es importante recordarlo a esta altura de la entrevista, que la ducha debe considerarse un tiempo de 10 a 15 minutos en la ducha, igualmente la temperatura del aire acondicionado, que eso es muy importante, tratar de mantenerlo en unos 23 grados. Yo no sé por qué hay una tendencia en nuestro país, lo digo yo, no lo dice usted, don Marco, como presidente ejecutivo del Grupo ICE, lo dice este servidor. Hay, por lo menos he ido a casas de amigos, o sea en San José, en zonas calientes como puede ser Valle del Sol y esas zonas, donde usan aire acondicionado, o lugares en la playa donde la gente tiende a ponerlo en 16 grados de una vez. Y realmente no sé para qué 16 grados si después todo el mundo se está congelando y con suéter. 23 grados es lo razonable, ¿verdad?, en nuestro país. Totalmente. Es que vean que cuando, por ejemplo, cuando uno va sale, por ejemplo, un día como hoy, en la tarde-noche, sale y en la temperatura puede estar entre 22, 23, 24 grados y uno anda bien, uno anda tranquilo. El tema es que sí, efectivamente hay una tendencia de que las casas pongamos el aire efectivamente en 20, 19, 18 y hasta 17 grados. Y después la gente se está muriendo de frío. Entonces, uno lo que podría hacer, ya si tal vez llega a la casa y está caliente, es ponerlo un ratito en la baja temperatura para que fríe rápido, digamos, un ratito, unos 15 minutos, media hora, y ya después ponerlo en 23 y dejarlo ahí. 23 grados es una temperatura confortable y a su vez permite que se use la electricidad de manera racional y por supuesto extiende la vida útil del equipo porque no lo está uno sobrecargando. Entonces, al final, pues, si las personas deciden utilizarlo a 16 grados, y pagar la factura eléctrica, pues es un derecho de todos. Tampoco decimos que lo vamos a, ¿verdad?, a evitar, pero sí no se hace un uso responsable de la electricidad y al final se llega a unas temperaturas que ya no son cómodas tampoco y la gente lo que hace es cobijarse o se abriga, etcétera. Entonces es como un sinsentido, ¿verdad? Exactamente. Así que sí hacemos un llamado para, pues como usted dice, efectivamente evitar esos desperdicios. Como siempre, lo que hacemos en el Grupo ICE buscando el beneficio para la mayoría. Usted como ingeniero eléctrico nos puede hacer un comentario en cuanto a las nuevas tecnologías. Los aires acondicionados han evolucionado mucho. Ahora hay tecnologías que realmente son más económicas que los de hace 10, 15 años. Yo creo que es importante también que cuando vayamos a renovar o a instalar por primera vez un aire acondicionado, nos informemos en cuanto al tipo de tecnología que vamos a utilizar, porque hay algunas que ahorran bastante energía. Sí, bueno, hoy en día eso le toca más al profe, ¿cómo se llama? Al profe Energía, pero bueno, ya que estamos en la entrevista... Lo ponemos a usted de asistente hoy del profe. Sí, hoy lo me ponen de asistente del profesor. Hay unos aires que se llaman inverter. Correcto. Esos aires acondicionados son los que consumen menos electricidad. Y tiene que ver con la electrónica y la tecnología que tienen a lo interno. Entonces, son un poquito más caros, digámoslo así. No, tampoco es que valen el doble o el triple de los otros, de los normales. Pero sí ahorran muchísima electricidad respecto a los otros. Entonces, esa es la recomendación que hago para las personas que quieren instalar un aire acondicionado o que quieren cambiar el que tienen.
Inverter, es correcto. Esos son los que nos han recomendado. Cuando uno tiene, qué sé yo, ahora como muchos trabajamos desde la casa y en ocasiones es necesario en el estudio poner un aire acondicionado, pues que nos asesoremos bien, de manera que estemos haciendo una buena inversión y al mismo tiempo ahorrando. Consejos en cuanto al uso de la refrigeradora. La refri es como lo que más abrimos en la casa y no nos damos cuenta del consumo. Alguien va a sacar una bebida, un fresco, una gaseosa o un postrecito o una cosa así y dejaron la refrigeradora abierta y el consumo empieza a dispararse. Algunas ahora le avisan a uno con la alarma, como diciendo, acusándolo a uno, dejó la puerta abierta. Pero háblenos un poquitito en cuanto a qué consejos hay para el uso de la refrigeradora en el hogar. Vea, la refrigeradora es un electrodoméstico que está conectado y funcionando las 24 horas del día, todo el año. Entonces el consumo de la refrigeradora es bastante alto en porcentaje porque siempre está conectada. Pero también la refrigeración, digamos, de aire, de líquidos, de bebidas, de comida, lo que sea, es lo que consume más electricidad. Una de las cosas que consume más electricidad es la refrigeración y la calefacción. Entonces, cuando la refrigeradora, por ejemplo, está a 5 grados, una cosa así, y usted abre la puerta, entonces la temperatura afuera, si usted usa el aire acondicionado a 23, como debe ser, está a 23 grados. Entonces tienes 25 grados adentro y 23 grados afuera. Si usted deja la puerta abierta mucho rato, la temperatura de la refrigeradora empieza a subir, porque se empieza a mezclar el aire de afuera con el de adentro. Correcto. Entonces digamos que usted la dejó abierta mucho rato y llegó a 10 grados, exagerando, 15 grados. Después la refrigeradora, cuando usted cierra la puerta, automáticamente ella va a querer llegar a 5 grados otra vez. Entonces adivine, tiene que consumir más electricidad para enfriar el aire interno de la refrigeradora. Entonces por eso es que la puerta hay que abrirla la menor cantidad de veces y el menor tiempo posible, para que esa mezcla de aire frío interno de la refri y aire caliente externo no lleguen a mezclarse mucho, y de esa manera la refri no tenga que volver a arrancar el enfriamiento interno. Entonces ahí uno ahorra electricidad y es bastante, la verdad que sí. Creo que aquí es importante también sumar a las recomendaciones suyas un comentario que nos hacen, y es en el sentido de cuando venimos del supermercado con las compras, tratar de preparar todo lo que se va a guardar, frutas, legumbres, carnes, etcétera, etcétera, helados y toda la cosa, pero tratar de tener todo listo para guardarlo de una sola vez y no dejar la puerta abierta para ir guardando primero las frutas, empezar a acomodar la refri, etcétera, etcétera, que se dura 10, 15 minutos abierto, que va a ser un consumo muy alto. Exacto. Yo creo que eso es importante, tomarlo en cuenta. Exactamente. También cuando se tiene la puerta abierta mucho rato, es como cuando tiene el aire acondicionado prendido en la casa y tiene las puertas abiertas. La refrigeradora va a tratar de enfriar también la cocina o la habitación donde esté la refrigeradora. Entonces, adivine, de nuevo, empieza a consumir más electricidad. Entonces, ahí es donde efectivamente tenemos que hacer una preparación para disminuir el tiempo en que la refrigeradora está abierta. Tampoco es que no la vamos a abrir, ¿verdad? Sí, claro. Si tenemos sed y queremos agua fría, pues vamos y la tomamos, pero de manera responsable. Me parece muy bien. Ingeniero Marco Acuña Mora, presidente ejecutivo del grupo, dice: tengo que ir a la cabina central un segundito, por favor, manténgase en línea, y ustedes, amigos y amigas, ya retornamos, vamos a la cabina central. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Con la frase espíritu de la ley se hace referencia a la interpretación de las leyes considerando la finalidad original que tuvieron los legisladores para aprobarlas. De modo que si la redacción se ha quedado corta por las novedades que generan nuestros tiempos, se puede razonar con base en ese mismo espíritu. Así, por ejemplo, la ley de imprenta fundamentó la regulación de la televisión, aunque no hubiese televisores cuando se hizo la ley. ¿Cuál sería el espíritu de la ley cuando se creó el ICE, AIA, Recope, la banca nacionalizada? Claramente era la de proteger actividades estratégicas en el quehacer del país, indispensables para generar su desarrollo y el bienestar de los ciudadanos.
Y he sido testigo de ese resultado, porque vi la construcción de represas en vivienda, la de los Hatillos, recuerdo a Recope cuando refinaba, y un acueducto extendiendo redes para llevar agua potable a las comunidades de todo el país. De los bancos no recuerdo mayor cosa buena, pero algo pasó con el espíritu de la ley y se fue perdiendo la idea hasta llegar a lo que vemos hoy. Acueducto siempre llegando tarde, que ni los créditos que pide puede utilizar. Un Recope haciendo de sucursal de las transnacionales, porque no solo no refina, sino que es un subdistribuidor de esas compañías, ocioso y caro. Una banca nacionalizada dedicada a grandes negocios, y así podría seguir enumerando. Necesitamos volver al espíritu original. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. En la casa, la luz está prendida, no hay nadie en la sala ni en la cocina, el cargador conectado sin razón, la refri abierta, pura distracción. Ese desperdicio ya no va más, apaga la tele si no la vas a usar, cada ahorro de energía cuenta ya lo ves, un cambio pequeño ahorra esta vez. Apaga desperdicio, apaga y asume compromiso, que si ahorras hoy, mañana ganas, apaga, no malgastes más. Grupo ICE. Cada denuncia de robo de combustible activa una respuesta inmediata. Nos tomamos muy en serio la protección de este recurso esencial para Costa Rica y actuamos sin demora para evitar cualquier impacto negativo. Durante los últimos meses hemos localizado una toma ilegal cada 3 días. Día a día nos preparamos para enfrentar el robo y asegurar que la energía que mueve al país nunca se detenga. En Recope nos encargamos de la energía que mueve al país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Horizontes. Retornamos a Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Hoy nos acompaña acá en Horizontes el presidente ejecutivo del Grupo ICE. Él es el ingeniero Marco Acuña Mora. Con él estamos hablando acerca de la campaña Apagar el Desperdicio. Ojalá que usted, amiga y amigo oyente, también se sume y que motive a la familia. Yo creo que estos cambios, don Marco, si usted me lo permite, el ejemplo y los oyentes de Horizontes, esto es como cuando hace muchísimos años veíamos personas en el autobús o en el vehículo tirando la basura por la ventana. Y empezó aquella campaña de Jacinto Basurilla, y empezó Jacinto Basurilla, y más de una vez uno hasta los amigos le decía, ¡ay, Jacinto, qué le pasó! Entonces fue una manera, como, si usted me lo permite, para decirlo coloquialmente, dándole color a la gente, así para decirlo las cosas como son. Y de esa manera yo creo que cambiamos los hábitos, y ahora hoy día es muy difícil, lamentablemente hay algunas personas que todavía no tienen buenos hábitos, pero es muy difícil ver a la gente tirando la basura directamente desde el bus, desde el carro, etcétera, etcétera. Así tenemos que sumarnos a esta campaña del Grupo ICE Apagar el Desperdicio. Las pantallas en modo pausa consumen energía, don Marco, yo creo que es importante recordar eso. Por supuesto que sí, consumen energía. Para que la pantalla, aunque uno la ponga en pausa, efectivamente está funcionando, por decirlo de alguna manera, todos los aparatos electrónicos del televisor. Hay un convertidor que convierte la electricidad de corriente alterna de 120 voltios del enchufe a corriente directa. Todos esos aparatos siguen consumiendo electricidad, y sí consumen, y por eso es que hay que apagar la pantalla, y si uno no lo va a utilizar en mucho rato, desconectarla. A usted, don Marco, que lo tenemos hoy como asistente del profe, y usted como presidente ejecutivo, ¿qué se puede hacer con los electrodomésticos que no usamos a diario? ¿Qué nos indica esta campaña de apagar el desperdicio? Sí, hay electrodomésticos que no se usan todo el tiempo. Por ejemplo, las tostadoras de pan, digamos, no se usan todo el tiempo, por poner un ejemplo. Correcto. Pero eso no tienen tanto tema. Las licuadoras no se usan todo el tiempo. ¿Qué más? Inclusive el coffee maker no se usa todo el tiempo, ¿verdad? Se usan algunas veces o algunas horas del día. Entonces, cuando uno suma procesadores de alimentos, batidoras, todo ese tipo de electrodoméstico pequeño que hay en la cocina, que no se usa siempre,
hay que desconectarlos. Hay que desconectarlos para que no estén robando energía, como ahora decíamos los fantasmas, ¿verdad? Correcto. Para que no estén ahí consumiendo electricidad. Y aunque suene poquito, si usted multiplica todo el consumo de cada uno, es bastante, y luego lo multiplica por el tiempo, o sea, todas las horas que pasan conectados, pues ya sí se va volviendo un elemento importante en la factura eléctrica. Entonces todos esos electrodomésticos hay que mantenerlos desconectados. Aquí yo creo que es importante también que usted, como presidente ejecutivo del Grupo ICE, le haga un llamado al sector comercial para que aplique estas recomendaciones también. Hay empresas, hace unos días estuve en una empresa donde me decían que tienen políticas para incentivar las buenas prácticas, es decir, que si yo paso por un cubículo y veo que un compañero o compañera se fue a almorzar y dejó encendido todo su área de trabajo, se la pagamos. Y nadie se va a molestar por eso. Igualmente, tener sensores para que las áreas que no se están utilizando se apaguen automáticamente. ¿Qué recomendaciones se le puede hacer al sector comercial? El sector comercial es un actor muy importante, muy importante acá. Empecemos por lo que más consume en el sector comercial, que es los aires acondicionados. Correcto. En todas las tiendas, oficinas, comercios hay aire acondicionado, en su gran mayoría. Entonces siempre es importante el buen uso del mismo. Por ejemplo, mantener las puertas cerradas o tener cortinas de viento y también tener los aires acondicionados a una temperatura de 23 grados para que no solamente extiendan su vida útil, sino que también ahorren electricidad. Y desde el punto de vista de la operación diaria de los comercios, tratar de aprovechar más la luz solar, ¿verdad? Entonces, abrir las cortinas, qué sé yo, y con eso también permitir más iluminación solar y con eso bajar el consumo eléctrico por iluminación. Entonces, todos estos consejos son importantes porque al final el comercio está pues para ganar plata, ¿verdad? Ya sea vendiendo algo, vendiendo comida, vendiendo ropa, etcétera, ahorrando. O en una oficina. Entonces ahorrando se gana más. Entonces sí también es importante porque no solamente ayudamos al país, ayudamos al ambiente, sino que también hacemos más rentable el negocio, ¿verdad? Apagar el desperdicio es el nombre de esta campaña del Grupo ICE. Ojalá que usted se sume también. Es hasta divertida. Realmente nosotros en el Facebook del programa Radial Horizontes hemos venido publicando algunas de las imágenes y reciben muy buenos comentarios. Realmente es divertida la campaña. ¿Qué papel juegan las instituciones públicas en esta campaña? Aquí esto es algo muy importante. Cuando uno va a las oficinas de ustedes, sea a lo que llaman el edificio inteligente, allá por la Contraloría del Grupo ICE, o al edificio que todos conocemos del ICE, allá al costado norte de la Sabana, va uno a la Caja Costarricense de Seguro Social, va al Banco Nacional, al Instituto Nacional de Seguros, a diferentes dependencias. ¿Qué papel juegan las entidades públicas en esta campaña a pagar el desperdicio? Pues las entidades públicas son como le digo, interesadas también en que este tipo de campañas lleguen a la población, y lo que se ha hecho con ellas es ampliar el alcance de este mensaje, no solamente en sus instituciones, sino también a sus clientes y a sus colaboradores, ¿verdad?, en sus hogares. Entonces, ese es el papel que juegan como una manera de proyectar más el alcance de la campaña, aprovechando pues los aliados que tenemos, ¿verdad? En este caso, las instituciones públicas que son pues parte del Estado. Entonces, eso es lo que se ha hecho, lo que se ha implementado de manera tal que podamos llegar a la mayor cantidad de personas. En la mayoría de las instituciones del Estado hay brigadas de socorro. Hace unos días estuve, lo digo porque hace unos días, la semana pasada estuve en una dependencia del INS y estaba viendo ahí que muchos tenían su chaleco de brigadas de rescate, igual en otras instituciones. ¿Se podrían sumar estas personas de las brigadas de rescate como promotores de lo que es apagar el desperdicio también? ¿Han pensado ustedes en eso? Y le agrego otra idea. Cuando uno está ahí, por lo menos en el campo mío, que yo soy de mercadeo, cuando uno está esperando que ser atendido en alguna dependencia pública, generalmente lo tienen ahí viendo, qué sé yo, algún canal, algunos son circuitos cerrados. ¿Han pensado ustedes en la posibilidad de, cuando hay circuitos cerrados, de que estas empresas, sería publicidad,
con este mensaje, apagar el desperdicio, en estas entidades que nos empiezan a salir esas recomendaciones que me parecen muy buenas prácticas, y ahí está uno sentadito esperando ser llamado por la ficha, y creo que es una oportunidad bonita para que llegue el mensaje de esta campaña. Bueno, yo debo decir que son muy buenas ideas y que vamos a tomar nota. Ahí le voy a decir al profe para que empiece a implementarlo. Yo creo que sí, es una excelente idea lo de las pantallas, efectivamente. Mira que nosotros en la institución, en el ICE, ajá, tenemos en los ascensores tenemos un tele pequeñito, con una pantallita. Correcto. Donde se pasan mensajes y cosas. Y ahí tenemos la campaña puesta. Entonces, sí, es una excelente idea, no solamente al interno, sino también en las instituciones cuando la gente espera. Me parece excelente esa idea y la vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias. ¿Cómo se diferencia esta campaña de años anteriores? ¿Tiene un toque más didáctico? ¿Es cercano y cotidiano? Representado por este personaje, el profe Energía. ¿Qué comentario nos puede hacer al respecto? Sí, a ver, lo que nosotros queremos hacer es implantar más que consejos, comportamientos que perduren en el tiempo. Uh-huh. Como lo decíamos ahora, es una campaña más educativa, ¿verdad? Como la que decía yo de referencia de Jacinto Basurilla. Exactamente. Entonces, es como que la gente tome conciencia de que esto no es algo de hoy. Digamos, es que hoy ocupamos ahorrar electricidad. No, es que es de siempre, ¿verdad? Es de toda la vida. Entonces, ojalá que esta campaña sea tal que esas ideas perduren en el tiempo de los niños, de los jóvenes, de los adultos, para que todo el tiempo, cuando piensen en el uso de electricidad, piensen que esa electricidad cuesta producirla y se usan recursos para producirla, y si la utilizo de manera eficiente, entonces impacto menos los recursos naturales y impacto menos la economía del país. Entonces es generar esa conciencia más que una campaña prohibitiva, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Sino que sea una campaña educativa para generar conciencia y hábitos positivos en las personas. Me encanta, me agrada eso, así como lo acaba de resumir usted. Ahí está eso dentro de los beneficios económicos. Recuerden, amigas y amigos, esta campaña de apagar el desperdicio del Grupo ICE trae beneficios como son la reducción de la factura eléctrica mensual, ahorro a largo plazo y mayor durabilidad en los equipos. Esos equipos que usted tiene en su casa, que muchas veces los compró, con tasa cero o a 18 o 24 meses dependiendo del monto, hay que cuidarlos definitivamente. Son una inversión, son parte del patrimonio en sus hogares. ¿Qué retos enfrenta el ICE para cambiar los hábitos de consumo? Bueno, usted nos mencionaba ahora, pero pues, tal vez lo pueda ampliar un poquitito más en cuanto a cambiar estos hábitos de consumo que se queden a futuro como sociedad para que vayamos mejorando. Uh-huh. Sí, totalmente. Vea, lo que pasa muchas veces, y a uno le pasa, no voy a ser, voy a ser muy honesto, que dice, de por sí esa luz es solo una lucecilla, ¿verdad? Pero es que es una lucecilla de cientos de miles de hogares. Entonces multiplique, que sean 10 watts por 1000 hogares, entonces ya son 10,000 watts, y ahí usted va sumiendo, y no hay 10,000 hogares en el país, hay millones de hogares. Entonces, esa pequeña acción tiene un impacto grandísimo en la colectividad. Y justamente ahí es donde queremos nosotros trabajar en un cambio cultural, porque desde hace muchos años no hacemos una campaña de este tipo. Sí. Se ha hablado mucho del ahorro de agua, ¿no? De ser, responsable financieramente, pero electricidad lo hemos dejado un poco atrás, y con esto queremos que esas pequeñas acciones las vea la gente como grandes acciones que impactan positivamente. Ingeniero Marco Acuña Mora es la persona que nos acompaña hoy acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Él es el presidente ejecutivo del Grupo ICE. Estamos hablando acerca de la campaña Apagar el Desperdicio. Apagar el Desperdicio es una campaña que va a beneficiar su bolsillo, algo que es muy importante, la economía del hogar. Además de eso, generar buenas prácticas y buenos hábitos en la familia, como todos lo queremos en nuestros hogares. ¿Por qué les lanzaron esta es una buena pregunta que tengo por acá, que me llamó la atención, y es importante que usted la amplíe.
¿Por qué lanzar la campaña en época de abundancia de agua y no de racionamientos? Es que justamente es lo que yo le decía antes. Nosotros queremos hacer una campaña en la cual las personas, todos los que usamos electricidad, sepamos por qué es importante ahorrar electricidad. No que estamos en una crisis y si no ahorramos electricidad, tenemos desabastecimiento. No, sino que aunque tengamos electricidad suficiente, pues es importante que estemos siempre utilizando de la manera racional para no caer en crisis en el futuro, ¿verdad? Claro, por supuesto que hay que hacer inversiones y todo, pero si colaboramos desde el punto de vista del consumo, también estamos aportando. Entonces, si generamos esa conciencia cuando hay abundancia, imagínense qué positivo sería cuando no tengamos tanta abundancia. Entonces, esa es la filosofía detrás de la campaña, es generar esa educación, esos buenos hábitos, esa conciencia, para que perduren en el tiempo, en abundancia o en escasez. Maravilloso, hay que cuidar los recursos. ¿Cómo ha respondido la ciudadanía a esta campaña hasta el momento? Bueno, nos ha ido muy bien, estamos muy contentos. Esto es una campaña que no es de la noche a la mañana que se hizo, tiene meses de preparación, de producción, de la estrategia de difusión, etcétera, y nos ha ido muy bien. Hemos tenido muy buena retroalimentación de parte de las personas, tanto en redes sociales como en medios tradicionales, etcétera, para que pues también eso nos da incentivo para seguir adelante con la misma y o hacer algunos cambios en caso de, pero hasta el momento hemos estado con muy buenos resultados. A mí me agrada mucho, sinceramente, la información que han colocado ustedes en las diferentes imágenes, porque es una imagen muy limpia, el mensaje es muy claro, no lo sobrecargaron. En ocasiones existe la tentación de querer ponerle todo, aprovechamos el espacio, pongámosle todo, hasta la fecha de constitución de la empresa le quieren poner. El mensaje que lograron en este momento con esta campaña, apagar el desperdicio, realmente es muy limpio, muy claro, muy directo, muy fácil de entender, y repito lo que dije ahora, hasta divertido, porque realmente está muy bien logrado. Yo sinceramente quiero felicitarlos como consumidor del ICE también, y como seguidor de este tipo de campañas, tanto por nuestro trabajo como por lo que nos motivan y nos incentivan nuestros miles de oyentes. Realmente está muy bien lograda, los felicito. Realmente no sé si es un desarrollo interno del ICE o si es alguna agencia de publicidad externa, pero está muy bien lograda, los felicito, don Marco. Muchísimas gracias y darle también una felicitación al equipo que hizo posible esto, el equipo de comunicación y todo el equipo del ICE. Y los entes externos que también han colaborado para ello. Así que le agradezco mucho el agradecimiento, la felicitación y por supuesto que gracias al equipo que tengo y del cual estoy muy orgulloso también. Nos quedan unos 5 minutos, ya no le voy a quitar más tiempo. ¿Qué le diría a las personas que creen que su consumo no tiene impacto? Es que vea, es que eso es lo que yo decía ahora, ¿verdad? Es como complicado uno decir, pero es que si yo desconecto ese tele, ¿qué impacto tiene? Porque es un tele, ¿verdad? Es poquito. Pero multiplique ese tele por los millones de teles que hay en Costa Rica. Claro. Entonces, una pequeña acción, si todos la hacemos, es una gran acción. Entonces es como un equipo, un gran equipo. Todos somos un gran equipo y si todos hacemos nuestro trabajo, damos un resultado colectivo. Entonces ahí es donde nosotros nos estamos enfocando, que esas pequeñas acciones tienen un impacto cuando se suman con todas las otras, tienen un impacto positivo para el país. Así que eso es lo que yo les diría, que no hay pequeña acción, si hay pequeñas acciones que generan un impacto positivo muy grande. Se han unido otras instituciones a esta iniciativa, como pueden ser más empresas privadas, las zonas francas, centros educativos, municipalidades, diferentes tipos de industria y comercio. Sí, señor, efectivamente. La campaña no solamente es una campaña de difusión, sino también es una campaña educativa. Entonces se hacen talleres, se hacen charlas, se hacen visitas, por ejemplo, a centros educativos, ¿verdad? Entonces sí es una campaña que va más allá a decir, es importante ahorrar luz. No nos quedemos ahí.
expliquemos por qué es importante de manera visible, de manera interactiva, de manera cercana, para poder generar esa conciencia y ese comportamiento en el uso racional de la electricidad que perdure en el tiempo. ¿Qué otras campañas educativas tiene? Si es que se puede saber, si no, no la quememos, no lo voy a comprometer, don Marco. ¿Qué otras campañas educativas tiene previsto el ICE para seguir generando estas buenas prácticas y que como sociedad sigamos avanzando hacia lo que es un consumo responsable? Nosotros, bueno, no hay ningún problema. Vamos a seguir con la campaña de apagar el desperdicio, de eficiencia energética. Y también en la segunda parte del año vamos a tener una campaña de sostenibilidad. Sostenibilidad porque al final estas acciones como el uso eficiente de energía pues hacen que la empresa, que el ICE, que el país sea más sostenible. Entonces está entrelazado. Entonces vamos a tener una campaña también de sostenibilidad, que la sostenibilidad es más amplia. Entonces eso es lo que tenemos preparado para este año en campañas parecidas. Me parece muy bien. ¿Cómo se integra esta campaña a la estrategia ambiental del ICE? Vea, la sostenibilidad tiene que ver con el uso racional de los recursos para que los mismos perduren en el tiempo y los podamos seguir aprovechando como sociedad. Entonces, si nosotros logramos impactar positivamente ahorrando electricidad, que todos ahorremos electricidad, vamos a hacer no solamente que nuestros hogares y nuestro país sean más sostenibles desde el punto de vista económico, sino también ambiental. Entonces, ahí es donde está entrelazado esta campaña, no solamente con la parte ambiental, sino también con la sostenibilidad económica y financiera, tanto de la institución como del país y de las personas. ¿Qué mensaje final le daría usted a los oyentes del programa de Cultura Ciudadana Horizontes en cuanto a esta campaña que ha lanzado el Grupo ICE, que nos parece que realmente vino para generar buenas prácticas, como lo hemos dicho? Bueno, cada acción cuenta. Es saber que si apago una luz, que si uso bien, abro la refri de manera responsable, poquito tiempo, que desconecto los cargadores de los teléfonos, desconecto los teles, utilizo la ducha de manera responsable, la lavadora la cargo y no por poquitos, etcétera. Tal vez en el hogar nosotros lo podemos ver como pequeñas acciones y nosotros podemos decir, yo puedo pagar el recibo eléctrico a las personas que lo pueden hacer sin problema. Pero ese no es el punto. El punto es que esas pequeñísimas acciones que podemos hacer en nuestros hogares son grandes acciones cuando se suman con el resto de hogares. Entonces, todos con esas pequeñitas acciones podemos aportar para tener un país más sostenible y un uso más racional de los recursos naturales y, por supuesto, un mejor uso de los recursos económicos. Ingeniero Marco Acuña Mora, presidente ejecutivo del Grupo ICE, nosotros le agradecemos muchísimo de que haya estado con nosotros acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, con este tema de la campaña Apagar el Desperdicio. Las puertas de Horizontes como espacio de cultura ciudadana están abiertas para Grupo ICE. Las veces que ustedes deseen hacer uso de este espacio, cuenten con nosotros, que aquí estamos para tenderle una mano y favorecer siempre al costarricense y a la sociedad en general. Muchísimas gracias. Yo les agradezco enormemente el espacio tan amplio y cuenten con nosotros también. Cuenten con nosotros porque para eso estamos, para tener una Costa Rica más próspera y más equitativa en el tiempo. Con ese mensaje tan bonito, con ese llamado que hace el ingeniero Marco Acuña Mora, la sociedad más equitativa, me parece muy bien. Y hay que generar estas buenas prácticas con esta campaña Apagar el Desperdicio. Nosotros nos vamos, amigos y amigas. Este ha sido nuestro trabajo de hoy. Muchísimas gracias al presidente ejecutivo del Grupo ICE por haber estado con nosotros. Y recuerden, esta entrevista completita la pueden descargar ustedes de nuestro canal en YouTube, Programa Radial Horizontes, en el sistema podcast de Spotify, Programa Radial Horizontes, y en el Facebook de nuestro Programa Radial Horizontes. Buenos días y hasta pronto. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado.
Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Apaga el desperdicio, apaga y asume el compromiso. Que se ahorra mañana ganas. Apaga, no me gastes más. La energía que se ahorra genera un gran impacto. Todos podemos ser parte del cambio. Hagamos la diferencia, cada acción cuenta. Asumir el compromiso. Apaga el desperdicio. Grupo ICE. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.